González. Ella me dice que la presente como enfermera, antropóloga y una investigadora interesada, curiosa de la historia de la enfermería y concretamente de la historia de la enfermería en Cádiz. Y nos va a contar, bueno, vamos a ver, otra línea totalmente distinta de abordar preguntas de investigación en enfermería. ¿Qué nos puede aportar la historia? Mariana. Buenas tardes y muchas gracias a todos. A ver, yo me salgo un poco de todo lo que hemos hablado, clínica, asistencial y en realidad quiero dar una versión diferente de cómo la enfermería puede trabajar y puede investigar. Yo me planteo la historia con la importancia que puede tener pues, los orígenes de nuestra profesión. Yo creo que todos, para tener una identidad, en este caso profesional, necesitamos saber de dónde venimos y necesitamos saber nuestros orígenes. Bueno, lo veo aquí, igual. Vale. La historia de la enfermería es una línea de investigación que puede tomarse como una línea diferente, pero en realidad podemos abordarla desde muchísimas perspectivas. Como os decía, el hecho de buscar nuestra identidad es buscar pues, nuestros orígenes, nuestros padres, nuestras madres, y podemos empezar, por ejemplo, por aprender de aquellas que no fueron individualmente creando teoría, sino que entre todas fueron creando, diríamos, el corpus teórico, nuestros fundamentos de la enfermería, ¿no? Entonces, el hecho del estudio de su biografía podrían en un momento dado ser una perspectiva dentro de la historia. Podríamos también trabajar en las corrientes de las teorías en la práctica clínica, en las profesiones, o sea, en las prácticas profesionales, en las corrientes filosóficas. Tenemos a lo largo de nuestra historia también tal cantidad de normativas legales que en sí mismo ya sería una línea de estudio. Otra forma de plantearnos el estudio de la historia podría ser los medios de comunicación, entre ellos podría ser parte de a lo que yo estoy ahora mismo trabajando, ¿no? Las publicaciones que puede ser desde aquellos manuales que antes nos enseñaba Manolo a Mezcua hasta pues los trabajos fin de grado que ahora nos van saliendo. O sea que imaginaos el material tan amplio que podríamos tener para estudiar esa historia, ¿no? Otra cosa que hemos planteado siempre como parte de nuestra historia es la imagen de la profesión, ¿no? La imagen de la profesión nos ha ido marcando no solo por el cine, por ejemplo, por la publicidad, por todo lo que supone el arte en general. Otra historia sería diferente, el de las colecciones filatélicas. Yo creo que aquí casi todos conocemos a la profesora Teresa Miralles, que tiene un amplio contenido en esta línea de la historia. También podríamos abordar la historia desde las organizaciones colegiales. En ella es también en la que yo me encuentro trabajando, ¿no? El cómo la profesión se ha ido de alguna manera asociando y creando unos organismos que han sido los que nos han ido dando esa proyección como profesión, como equipo. Y también se me ocurre el estudio de la historia de las instituciones sanitarias. Encontramos manuales de cómo a lo largo de toda la creación, desde los primeros hospitales, desde las primeras instituciones sanitarias, se han ido manejando los profesionales, ¿no? Hay una cosa que, por mucho que estudiemos la historia de la enfermería, yo personalmente creo que no dejo de pensar que yo no soy historiador, soy enfermera, ¿no? Aunque también antropóloga, pero mirar la historia como enfermera y valorarla y trabajarla, investigarla, pero sin olvidar ese punto nuestro, ¿no? Es decir, si la historia de la enfermería, como en muchos textos encontramos, ha sido la historia de los cuidados,
diríamos que nuestra historia casi es prácticamente paralela al de la humanidad, como, al menos como práctica enfermera, podríamos decir. Entonces, pues ya ves, si antes decía que hacía 400 años de los primeros textos que podemos encontrar, no, es imposible que aquella enfermería fuese como esta. ¿Qué es lo más importante entonces para el estudio? Pues contextualizar social, político, la influencia religiosa, militares que ha tenido nuestra profesión a lo largo del tiempo. Hay otro componente importante que podría ser la nomenclatura. Ahora mismo los que estamos aquí, yo creo que podríamos decir que de los que hay aquí hay 3 diferentes títulos con el que hemos terminado. Es decir, hay seguro que ha habido quien ha terminado como ATS, como ha terminado como diplomado, me incluyo, y seguro que hay grados. Eso, en cierto modo, forma parte de nuestra historia y hasta cierto punto, no sé, eso ya sería cuestión de debatirlo, pero es posible que nos haya hecho más mal que bien, sobre todo para esa proyección de imagen y reconocimiento social, ¿no? Si seguimos para atrás, bueno, practicantes, ministrantes, sangradores, bueno, ahí queda, aunque ese primer manual que veíamos antes ponía enfermeros, pero nuestra evolución evidentemente ha sido bastante compleja. Y todo eso lo ha traído hasta aquí, hasta llegar hasta aquí, hasta ver lo que antes hemos visto y las investigaciones. O sea que el camino y el recorrido ha sido largo. Estudiar eso, yo sigo pensando que es apasionante. Y de todas maneras, siempre se aprende de los errores, ¿no? Identificar esos errores, esas desigualdades dentro de la profesión, esas desigualdades también de género, que también están ahí a lo largo de los años, pues irían, no sé, dándonos esa imagen y esa profesión que hoy tanto nos llena y a tanto podemos llegar. Lo que hablaba antes de contextualizar a la hora de estudiar y de investigar la historia. A modo de ejemplo, he buscado una fecha, ¿no? Por ejemplo, 1860, y vemos cómo fue la primera fundación de la Escuela de Entrenamiento y Hogar de Nightingale. Era la primera escuela, diríamos, de docencia laica, y era el Reino Unido, evidentemente. Entonces, bueno, aquello estaba ocurriendo y aquello también fue, podríamos decir que fue un antes y un después en nuestra profesión como docente y como formación académica. Pero es curioso como, por ejemplo, mientras aquí en España se estaba configurando, he puesto estas fechas como quizás una definitiva entre la normativa legal que había, en que los practicantes y matrones quedaban definidos más como profesión, les daba incluso pie en esta normativa para que pudieran comenzar a organizarse dentro de los colegios. Pero, por ejemplo, a la vez entra por primera vez el sistema métrico decimal, o sea que algo que te crees que ha estado ahí desde siempre. En Estados Unidos, Abraham Lincoln como presidente, ¿no? O sea, todavía había esclavitud. En África, la guerra de África, o sea, la campaña de Marruecos. Quiero deciros que todo está relacionado, ¿no? No queda nada. Y si seguimos un poco para adelante, me gustaría deciros algo que creo que es de valientes, como nuestra profesión ha tenido muchos valientes y muchas valientes. Casi todavía en el siglo XIX se crea el Consejo Internacional de Enfermeras, y de estas 3 señoras que tenemos aquí, es curioso que cada una, Ethel es de Reino Unido, Lavinia es de Estados Unidos y Anne de Alemania. Imaginaros, finales del siglo XIX, 3 mujeres, bueno, eran peleonas como que, sufragistas por el derecho de las mujeres, pero eran enfermeras y consiguen crear una organización internacional que se mantiene y se sigue manteniendo. Es más, de hecho, en las 2 guerras mundiales tuvieron que trasladar en barco a Estados Unidos toda la documentación para que no se perdiera, para mantenerlo.
duro, duro, duro y valiente. Mientras en España, en Cádiz, se crea el Colegio Provincial de Practicantes de Cádiz. Ahí tenemos nuestra fuente principal en el archivo, queda en el registro marcado en el año que se crea el Colegio Provincial de Practicantes en Cádiz. Ahí tenemos una muestra de, como veis, el género queda determinado por quién constituía ese colegio. Y nada más que 15 años después, en España, por ejemplo, ya se establece legalmente la carrera de enfermera. Imaginaros cómo les pudo caer legalmente y laboralmente el que las mujeres entraran con fuerza además. Bueno, son pequeños apuntes de lo que la historia en un momento dado nos puede mover, nos puede hacer reaccionar, ¿no? Como disciplina la historia de la enfermería, aunque desde siempre haya habido inquietud y tal, pero llama la atención que solamente en el 1994, o sea, relativamente poco, fue el primer congreso nacional aquí en España, y en el 2003 el primero internacional. Pero es que hasta el 2011 no hubo una línea temática en el Congreso Internacional de Enfermería con la disciplina y como tema importante el plantear los trabajos sobre la historia. Bueno, de consideraciones metodológicas ya hemos tenido suficiente y bueno, podría deciros que si en lo más reciente de nuestra historia, si había un antes y un después, puede ser la normativa del 2003 de las profesiones sanitarias, donde la enfermería toma una autonomía que hasta entonces no había tenido. Y bueno, 5 minutos, Nani. Ya. Y estos 5 minutos aprovecho para deciros un poco más en concreto en lo que estoy trabajando. Estoy trabajando en los orígenes del practicante, del Colegio de Enfermería, y tenemos en el archivo la suerte de encontrar unas publicaciones durante 20 años del Colegio de Enfermería de Cádiz. Precisamente hablando de conmemoraciones, hace poquito, en noviembre de este año pasado, hizo 100 años de la primera publicación de esta revista. Esto, pues deciros que es increíble, es una mina, porque parece mentira que en tan poquita cosa haya tanta información y nos transmita tanto de la historia de cómo se creó ese colegio, aunque el colegio se creara en el 900, pero casi estuvo a punto de desaparecer, pero aquí vienen ya con fuerza, se crea una junta, se crean estas publicaciones que nos van a transportar en toda esa evolución, pero no solo de la profesión, sino, como veis, por allí, social, cultural, económica, de la época. Y encontramos casi de todo, desde la preocupación primero para la revista, y como objetivo era la importancia que tenía para ellos el estar colegiado, la organización colegial. La unión hace la fuerza, era lo que decían. Y si había que ir a hablar con una administración de Madrid o de donde fuera, o a una administración central o a una autoridad, pues no era lo mismo ir representados por todo el colectivo de practicantes, era en aquella época, que ir de forma individual. Luchaban contra el intrusismo, porque como la normativa, como decía, iba cambiando tanto, lo mismo había profesiones que habían dejado de existir, pero todavía seguían ejerciendo las prácticas. Había dificultades para que fueran reconocidos como tales, mientras las prácticas eran ya de practicantes. Las reivindicaciones laborales, bueno, hacían un poco de todo, incluido de sindicatos. Tengo que decir que en mi trabajo no solamente están esos originales, también tenemos recopilados en el colegio, aparte de la cantidad de actas que encontramos y de todos los documentos originales, una recopilación, tengo que decir, hecha por Antonio Padilla, que fue un enfermero militar, secretario del colegio, que encuadernó y fotocopió y encuadernó para la ocasión del centenario del colegio. Formo parte de un equipo, ahí tenéis a los otros integrantes, Francisco Gliserio, que es historiador, profesor de historia del colegio de la Escuela de Salud, Manuel Cano,
secretario del colegio, también enfermero militar. Y bueno, y ya por cumplir, es verdad que, bueno, a lo mejor una línea de investigación que puede resultar un tanto más o menos aburrida, aunque os digo que encontrar documentos originales es muy apasionante, pero bueno, es verdad, todos no nos podemos dedicar a lo mismo, pero sí, yo creo que todos podemos aprender de la historia y nos podemos beneficiar de ella. Así que nada, muchas gracias.